Buenas tardes, ¿cómo estás, Mariel? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Qué feo que está, ¿eh? Qué lindo que está para la televisión. La semana pasada teníamos el veranillo de San Bartolo. Sí. Y esto es un Bartolo tardío, digamos. Un Bartolo tardío, porque pero no se va. Pero veranillo era veranillo. Miren lo que es esta pantalla. Neblilla, Miren lo que es esto. 13 grados centígrados. De eso no es veranillo en ningún lado. Pero es que hoy a las 6 de la mañana pero había a las 6 de 13, 12,5. Pero no sea cacatúa. ¿Quién manda a las 6 de la mañana midiendo la temperatura? Nosotros los que hacemos trabajos rurales. Y bueno, claro. La gente que ordeña, la gente que sale a esquilar, yo que sé qué, y los que hacemos radio. ¿Cómo va a esquilar a esta época del año? Bueno, ¿qué te iba a decir? No, sí, está horrible. La verdad que ahora está espantoso. 13 grados, no se ve. Pero Miren la temperatura es Miren la costa palermitana. La costa palermitana. Yo cuando no puedo ver la costa palermitana es porque algo raro está pasando, me pone muy nervioso. Sí, quédese tranquilo. Me pongo muy mal. Ahí tiene nuestras claves para comunicarse con nosotros, les damos la bienvenida y les proponemos ser la compañía en este día en el que realmente está inhóspito. Estar acompañado por alguien en vivo, en tiempo real, a través de la pantalla, yo creo que no es mala fórmula. Y nosotros nos las vamos a arreglar para tener varios invitados, distintos temas, y hasta hemos enviado, porque la producción de este programa es cruel, a Lorena Bomio a la intemperie. Sí, bueno, de todas maneras está en un hospital, por las dudas, el hospital italiano, pues si le pasa algo la pueden atender ahí. ¿Usted dice que con eso se arregla? No sé. Es la zona del hospital italiano, no es interna. En la zona del hospital italiano. Pero no está en el hospital, hospedale. Humberto Primo. Sí. Humberto de Vargas hoy le está cumpliendo años. No me diga, ¿en serio? Sí, es el sesquicentenario. Ah, bueno, le mandamos un beso a Humberto a la distancia, ¿eh? Hoy es el cumpleaños del propio de Vargas, hasta ahora debe estar haciendo una siesta. A esta hora ya se estea tan temprano. Y él se estea, así como usted vio que se levanta. Lo que pasa es que mis siestas vienen tarde, porque mientras llego a mi casa y todo, allá me acomodo. Él ya debe estar y debe tener el mondongo picado porque él le da a la buceca. ¿Es bucequero, así mondonguero? Mire, él está lleno de leyendas. No sabemos si las concreta. Bueno, ¿y cuánto más? No, me iba a preguntar cuánto está. Como dijo una vez Juan Ramón Carrasco, que todavía jugaba al fútbol, nadie sabía qué edad tenía. ¿El de la vaca? El del fútbol. La pelota y la vaca. Claro, exacto. Está. Bueno, le dicen, Juan, todavía jugaba, era un misterio, le dice, Juan Ramón, ¿pero qué edad tenés? Y él se rió con esa risa que tiene Pique y le dice, no es de hombres andar preguntándose la edad. Y salió por ese lado, quedó fantástico, así que bueno, va para Humberto. En este caso va para Humberto. No es de hombre andar preguntándose la edad. Ponce y Rivera, ahí enfrenta el temporal, o en todo caso las inclemencias del tiempo, nuestra compañera Lorena Bomio. No es tan cerca del hospital italiano como usted la quiere poner. Pero igual ahí está lleno de clínicas, de emergencias móviles. Vamos a ver de qué se trata este móvil, que parece que tiene que ver con una propuesta de exoneración tributaria. Mañana tenemos al intendente Daniel Martínez invitado a la tarde en casa. Capaz que de este tema hablamos mañana, pero hoy un adelanto. Bienvenida, Lorena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tarde lluviosa en Montevideo. Este lunes está duro para arrancar la semana, está frío, a esta hora llovizna en la capital. Estamos en el Parque Valle, en la avenida Ponce, esquina Palmar. A mis espaldas ven un contenedor de basura y esto es lo que nos ha convocado a conversar en el día de hoy con el edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez, quien tiene una propuesta para que quienes tengan un contenedor de basura en la puerta de su casa sean exonerados del 50% de la contribución inmobiliaria. ¿Qué pasa con los edificios? ¿Qué pasa con las casas en venta? Por ejemplo, como la que vemos. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, como tú bien decías, la propuesta nuestra, lo que tiene que ver con un proyecto de decreto presentado en el día de hoy en la Junta Departamental, es la exoneración del 50% o del 100%, según lo que considere la Intendencia, aquellas casas o padrones o edificios, como tú bien decías, bueno, que tienen un contenedor en la puerta. ¿Por qué? Esto trae muchos problemas. Nosotros hemos tenido reuniones en distintos municipios con varios vecinos y grupos de vecinos organizados donde nos manifiesta la problemática que significa tener un contenedor de basura en la puerta de tu casa y cuando se desborda, todo el problema que eso trae.
Por eso nosotros lo que queremos ahora proponer es justamente a la Intendencia que le exonere el 50% del 100% producto de lo que genera, lo que tiene que ver con ratas, olores nauseabundos, en verano ni que hablar, y muchas veces la Intendencia que no los limpia y no los rota. Por lo tanto, nosotros estamos proponiendo que el vecino voluntariamente, a través de un formulario en la web, se inscriba y diga que sí, que lo quiere tener en la puerta de su casa a cambio de, obviamente, este tipo de exoneraciones. Sabemos que es bastante complicado que un vecino diga que sí, porque también sabemos que en la noche es donde los vecinos corren los contenedores a la puerta de su casa, se lo traslada a otro vecino y el problema así va sucediendo entre vecino y la problemática que ello conlleva. Y entonces decimos que si el vecino no lo quiere hacer de forma voluntaria, que sea entonces la Intendencia que aplique un mecanismo de rotación de contenedores, es decir, que cada un año rote los contenedores de circuito y del lugar en donde está ubicado. Nosotros vemos aquí que tenemos un contenedor, pero hace 3, 4 años que está ese contenedor. Bueno, que la Intendencia, junto con el municipio y los consejos vecinales y municipales, diagramen un circuito dentro de lo que es la zona, dentro de lo que es el barrio, para que cada un año no me lo corran de acá a la otra casa, sino que lo trasladen a otra cuadra o lo muevan a las laterales para que sea justo, es decir, que por el bien de uno no se perjudique en el resto. Es un tema de equidad y de justicia. El proyecto mantiene la cantidad de contenedores que hay. Sí, la cantidad se mantiene. Sabemos que está sobrecargado de contenedores el sistema que no ha funcionado. Todos sabemos que el sistema actual, así como está, no funciona, pero bueno, es el que tenemos. Entonces le estamos buscando, por así decirlo, una solución lateral al sistema que tenemos, que bueno, es el de rotación, y el vecino que lo quiera tener, que se le exonere la contribución. A ver, la idea es muy interesante porque nadie quiere tener en la puerta de su casa, pero nadie quiere caminar una cuadra para llevar la basura tampoco, ¿verdad? ¿Qué pasa con la parte financiera? Una exoneración significa una renuncia de X cantidad de dinero, que si bien la Intendencia ha mejorado sus finanzas, bueno, la colcha siempre es corta. ¿Está pensado desde ese lado si es viable? Bueno, tú lo dijiste muy bien. Ha tenido, según el intendente Martínez, ha tenido números favorables. Está encaminado a lo que es el déficit cero. La Intendencia, yo le recuerdo a los televidentes y a ti que la Intendencia recauda $2 millones por día, de domingo a domingo. Es decir, tener esta renuncia fiscal, como tú decías, esta renuncia a lo que son los ingresos por parte de tributos, no le afectaría tanto a lo que es la caja de la Intendencia, y por eso nosotros estamos dispuestos a pedir una reunión al intendente Martínez y generar una comisión de trabajo, pero una comisión que se dilate y se extienda en el tiempo, como siempre sabemos que no funciona, sino con propuestas concretas y soluciones rápidas. Me parece que esta es una medida que puede colaborar y aportar a los problemas de muchísimos vecinos que tienen esta problemática. En los contenedores acá enfrente, como vemos, los que son de tapa. Ahora, los que son sellados, el problema está en la basura que se genera alrededor, porque cuando estos colman su capacidad, la basura y las ratas que hay alrededor es bastante complicado, ni que hablar cuando hay paro de ADEOM, ni que hablar cuando se acercan las fiestas, como las fechas especiales, como las fiestas de fin de año, el calor y todo lo que conlleva. Me parece que sería un lindo guiño para la sociedad montevideana de renunciar a la Intendencia, en este caso de exonerarlo. Es por un año y es rotatorio, de un 50% o de un 100%, de acuerdo a como considere el intendente. Esta reunión con el intendente todavía no tiene fecha, ¿no? No, todavía no tiene fecha. Nosotros en el día de hoy presentamos el proyecto de decreto y le vamos a estar pidiendo en el correo de esta semana una reunión al intendente, que esperamos contar con la misma para, bueno, dialogar, ponernos a disposición. Nuestros asesores también están dispuestos. ¿Hay buen diálogo? Como edil del Partido Nacional, ¿hay buen diálogo con la Intendencia, con el gobierno municipal? Bueno, el diálogo es normal. Nosotros hemos llevado varias propuestas a la Intendencia y ya aprovecho tu pregunta. Muchas han quedado encajonadas. Otras se tratan, como por ejemplo en el Consejo Consultivo de Transporte, pero siempre alguna vuelta se le encuentra. Es más, en este programa estuvimos hablando de la propuesta de lo que era la supresión de paradas, es decir, en el horario nocturno, que las personas se puedan bajar no en la parada establecida, sino cuando lo desee. Bueno, eso se está trabajando en el Consejo Consultivo, pero siempre vemos que algún palito en la rueda hay. Esperemos contar con el apoyo. Lo que es bueno para los vecinos de Montevideo no tiene colores políticos, venga de las tiendas que venga. Muchas gracias. Por favor, a ustedes. Bueno, habrá que ver entonces cómo se puede plasmar esta idea, que en principio es interesante, ¿no? Como decíamos, nadie quiere tener el contenedor en la puerta de su casa, pero a todos nos molesta tener que caminar una cuadra para llevar la bolsita con los residuos. Ya está planteado el tema, entonces habrá que esperar cuál es la respuesta de la Intendencia. Continuamos con ustedes. Muchas gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Mañana se lo plantearemos. No me dio tiempo para preguntarle a Diego Rodríguez qué valoración hace en su rol de edil de esta cantidad de contenedores pintados y decorados que a mí capaz que no me molestaría tener en la puerta de mi casa. Bueno, no, si tienen un agregado ¿verdad? artístico, un plus tienen estético. Eso mismo. Y que esos no sé si también serían libres de impuestos. Le preguntamos. A ver.
¿Cómo no? Le preguntamos. Nos pregunta María Inés y también Gerardo, ¿qué valoración haces tú como edil del Partido Nacional de los contenedores que han sido intervenidos por artistas y que se nota, ha cambiado en algunos puntos de la ciudad? Porque hay muchos vecinos que quizás sí les interesa, sin tener rebaja de contribución, tenerlos en la puerta de su casa. Mirá, a mí me parece bárbaro, y todo lo que sea una expresión cultural, bienvenido sea. Realmente quedan muy lindos, me consta porque los he visto, y aquellos contenedores que son intervenidos, como se dice, por parte de diferentes artistas, a mí me parece bárbaro. Por eso te digo, no somos oposición destructiva. Todo lo que hace la industria no es que todo esté mal. En este caso, lo que dice María Inés y Gerardo me parece que está bueno, lo apoyo y lo valoramos. ¿Eso, por ejemplo, entrarían en el proyecto para que también sea exonerada el 50% de contribución cuando son intervenidos? Y lo hablamos con el intendente, no hay ningún problema. Por eso justamente esta reunión lo que estamos pidiendo es para agregar, sacar, proponer, bienvenido sea, cosas nuevas que sean positivas para la ciudadanía. Bueno, capaz que terminamos con todos los contenedores intervenidos en la ciudad, estaría bueno. Me parece que sí, que nos lo merecemos, ¿eh? Acá Gerardo Sotelo plantea poner unas marquitas en la cuadra. No, que sí, hay dos cosas que tendríamos que hacer. Una, los vecinos, cuidar lo que hacemos con los contenedores. No, y la otra es irlos corriendo, porque como en definitiva se benefician todos los vecinos, pues que todos los vecinos también se hagan cargo de tener el contenedor en la puerta de la casa. ¿Qué le va a hacer? Ahora, si los vecinos, la Intendencia, está mejorando el servicio de recolección, pero los vecinos a veces no estamos mejorando la manera como disponemos las bolsas de basura u otras cosas allí, ¿no? Pero bueno, veremos. Gracias, Lorena. Decirle que cualquier cosa le di que se dé una vuelta mañana, que tenemos al intendente en vivo acá, en el estudio. Le decimos, cómo no, que lo vaya a esperar mañana. Para que vea. Muchas gracias, ¿eh? Ese es el primer móvil de nuestra compañera Lorena Bomio. Consiguió allí un reparito porque Garuga. Garuga, sí. A pesar de eso, déjenme mandarle un gran saludo a una pareja, Nelson Melgar y María Rosa. Son vecinos, sus vecinos de La Paz, Canelones. Les mandan saludos de aniversario a 33 del Olimar, le explico. Supongo que sí, no será la calle. No. Y nos piden que nosotros seamos, como la radiodifusora de campañas, ¿vio? Un gran saludo a la 33. Ahí está. Un gran saludo a la gente de 33, por la cual siento un gran cariño. Vamos a seguir hablando de cariños. No, uno se ríe por una situación trágica, terrible como la que atraviesa Venezuela. Ayer se votó en la Asamblea Constituyente, independientemente de los resultados, de la polémica, no va a ser la solución, eso se sabe, el gobierno, el país va a quedar más aislado, no va a ceder o aflojar la violencia. En todo caso, quizás esto sea una herramienta que utilice el gobierno para poder negociar con la oposición y obviamente en el marco de la participación de otros actores, una salida negociada de la crisis. Es una interpretación personal, se lo podemos preguntar a Álvaro Padrón, que de algún modo tiene una base el gobierno como para negociar desde una posición un poco más fuerte algún tipo de salida consensuada. Aquellos que quieren una salida, seguramente haya sectores que no la quieran, pero bueno, eso lo podemos conversar con Álvaro a partir de ahora. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal, María Inés, Gerardo? Gracias por acompañarnos. A ustedes. Informalmente nos encontramos la semana próxima pasada y hablamos casi lateralmente de este fin de semana. Y pensábamos que eso podía incidir justamente en la calidad de las relaciones que tuviera Uruguay para con Venezuela. ¿Este resultado era esperado? A ver, yo coincido bastante con Gerardo. Me parece que es un elemento que va a funcionar en esta ecuación durísima en la que está Venezuela, que parece como un callejón sin salida, ¿no? Sin embargo, yo prefiero pensar que empezamos a ver el desenlace de una situación que ya no se sostiene más. Y lo que pasa es que Venezuela nos tiene tan acostumbrados a que pasan cosas muy seguido. Yo quisiera repasar los tres elementos que para mí llevan a que estamos frente a una hipótesis de desenlace. Recuerden que hace muy poco fue la liberación de López. Sí. Que yo, como le llamo a estos tres puntos, los puntos del empate, sí, van a ver que trabajo con esa lógica. La liberación de López fue un empate porque el gobierno decía que fue un gesto
de amplitud, de diálogo y demás, y la oposición decía, es la demostración de que podemos, vamos por más, o sea, ninguno se escucha al otro, ¿no? Claro. Después vino el plebiscito, organizado por la oposición, que ellos hablan de 7,5 millones. Acá ya no importa tanto quién tiene razón sobre las cifras, porque lo mismo pasa con el tercer elemento, que es el de la constituyente de ayer, que tampoco están claras las cifras, pero en el fondo, y por eso coincido con Gerardo, creo que ambas cosas son una demostración de fuerzas. Sí, pero claro, vuelve el empate, ¿no? Porque si ustedes observan qué dramático, es un país partido a la mitad. Porque además las dos partes tienen mucha fuerza. Lo que no pueden una es obligar a la otra, independientemente de cuestiones ideológicas. Es evidente que están trancados en un empate que solo puede llevar a que las dos se vayan, obviamente con distintos grados y en distintos ámbitos, pero perdiendo fuerza y el país todo yéndose cada vez más abajo, ¿no? Más hacia el descalabro. Es así, Gerardo. Hoy coincido mucho contigo, pero fíjate que justamente ahí está la clave. En la medida que ninguna de las dos partes se reconozcan, no hay solución, porque no va a haber una mitad que se vaya de Venezuela y la otra mitad se quede. Entonces, porque además estamos hablando de la gente, ¿no? Sí. Y la gente es la que está pasando mal en Venezuela. Y yo creo que deberíamos empezar a hacer un gran esfuerzo en todos lados de mirar el drama de un pueblo entero, que además se está desangrando. Yo quiero pensar un poco en si se puede lograr ayudar a hacer la responsabilidad el día después, porque el drama que se va a venir en el futuro, aun cuando se resuelva la crisis política, va a ser cómo se recupera económicamente ese país. No, y socialmente, Álvaro, porque hay que ponerse en la piel de cualquiera de las dos partes, ¿no? Uno que tiene miedo de cruzarse con las guarimbas o con las manifestaciones o porque es oficialista, el otro que tiene miedo de cruzarse con los grupos, los colectivos, y esto lleva mucho tiempo, si se hacen las cosas bien, restañar esas heridas, porque exacto, es un solo pueblo, o sea, van a seguir viviendo juntos y ojalá que en una circunstancia mucho más favorable, ¿no? Sí, se trata de romper la lógica de la polarización que se ha instalado de una manera tan radical que nos ha invadido a los demás. O sea, todo el mundo mira la situación de Venezuela y reproduce la polarización que está allí adentro, y es la peor forma de ayudar. Y si ustedes observan, en el último mes, justamente se han fortalecido mucho las partes más radicales de ambos lados, las que no quieren soltar su discurso, los que se quieren quedar a cualquier costa, los que quieren llegar sin reconocer nada de lo existente, y ahí es donde está para mí la clave de desatar el nudo. Y agrego a esto del drama de la recuperación post-solución política, por supuesto que es una necesidad de recomposición social, de vínculos, de convivencia, lo es también desde el punto de vista económico, que es un drama real, y lo es en algo que notamos poco, pero se están yendo miles de personas por día de Venezuela. Sí. O sea, el drama de la emigración es tremendo. Álvaro, sí. No, obviamente hay señales políticas, países que no reconocen la asamblea, pero al margen de eso hay hay tres actores fundamentales, China y Rusia del lado del gobierno, China con una gran cuenta para cobrar, bueno, y del otro lado Estados Unidos, que ya ha amenazado el gobierno con cortar o con tomar medidas drásticas. Un analista, creo que colombiano, en El País de Madrid decía que puede cortar el petróleo, con lo cual le complica la vida a los que quiere defender, cortar las compras. Puede también hacer algo similar a lo que hizo en algunos países de Oriente Medio, decir, bueno, te compro petróleo, pero te pago con medicinas y con alimentos. En fin, te tiro estas ideas para que manejes pensando en un escenario inminente, ¿no? No, está muy bien, porque en realidad parte de la estrategia puede ser terminar de ahogar económicamente a Venezuela, ¿no? Si Estados Unidos no le compra petróleo, entra en default Venezuela. Entonces, no estamos hablando de cosas menores, pero yo quiero plantear un concepto que me parece clave en este momento y que vamos a poder imaginarlo en la medida que lo pensemos como país. Yo creo que de esto solo se sale con un pacto. Y digo pacto y no acuerdo. Ya creo que la palabra diálogo, que es imprescindible, no alcanza. Se necesita un pacto en donde las partes, sobre todo las partes más dispuestas a un consenso mínimo de ambos lados,
asuman el compromiso del día después, de lo que va a significar recomponer y darle gobernabilidad a Venezuela. Porque acá después al final nadie va a querer quedarse con este clavo caliente. Claro. Porque al final a Venezuela hay que sacarla de un pozo. Y eso no se logra ganando una parte y perdiendo la otra. Entonces, ese pacto solo es posible con el protagonismo militar. Sí. En primer lugar, porque en el gobierno actual hay un componente altísimo de militares, sobre todo en áreas estratégicas económicas, porque la oposición, si uno observa, dice permanentemente hablarle a los militares en un sentido positivo, de convocarlos a que vuelvan a defender al pueblo, a incorporarse a la vida democrática, es decir, no hay una descalificación hacia eso. Y no, en Venezuela... ¿Sabés qué me parece, Álvaro? Sí. Que hay que hilar fino cuando habla Padrino, el ministro de Defensa. En principio no, es un hombre, ministro del gobierno. Y hay muchos militares en puestos clave. Pero ayer, después de que terminaron los comicios, se refirió enfáticamente, este es el camino, el de las urnas. Capaz que es mi ilusión, pero te lo pregunto a ti. Da la impresión, obviamente, que él sabe que está en un rol clave y que no hay salida, va a haber salida sin Maduro, eso es seguro, y quizás sin alguna figura de la oposición, pero no sin las Fuerzas Armadas, como tú decías, que nunca termina de jugar su última carta, ¿no? Independientemente de la represión. Ese es un hombre clave y representa lo que en algún momento representó Chávez, ¿verdad? Recordemos que desde la muerte de Chávez, además de una gran dificultad de liderazgo de Maduro, lo que se generó es una distancia con el sector militar que va a tener capacidad propia de reubicarse frente a un esquema que es la única solución para Venezuela. Lo digo convencido, ¿eh? No trato de evitar cualquier... Claro, no quiere decir necesariamente pensar en un gobierno militar. Lo que no se puede materializar una salida sin la participación de los militares. Absolutamente. Y yo diría que hay una segunda cuestión que es la garantía de afuera, desde afuera. Y quiero decirlo porque somos un país justamente que puede influir en eso. Quería volver ahí, que fue donde empezamos. Álvaro, Cancillería de alguna manera vuelve a tomar una posición en la que se despega de los otros países del Mercosur. Es que yo creo que es la mejor forma de ayudar. Bien. Sinceramente lo digo, porque para ser jueces está lleno la fila, ¿no? Y para multiplicar la polarización interna de Venezuela y decir de qué lado está uno, también. Entonces, yo tengo muchos amigos en Venezuela y tengo mi opinión sobre cosas en Venezuela, pero lo primero que me preocupa es cómo se ayuda a que la gente la deje de pasar tan mal. Álvaro, además el gobierno uruguayo no ha sido neutral, porque ha firmado las declaraciones del Mercosur, donde se dicen cosas. Se habla de presos políticos, de restaurar el orden democrático, o sea, pero ha mantenido ese nexo especial con el gobierno de Venezuela por si las moscas, como se decir, puede propiciar o articular, ¿te parece, llegado el caso, un entendimiento? Objetivamente, el gobierno se tragó varios sapos. Recordemos algunas de las reacciones del gobierno venezolano, que ayuda poco, ¿no?, a crear climas para que haya posiciones dialoguistas en relación a lo internacional. Entonces, claramente, el objetivo del gobierno uruguayo ha sido la de generar la lógica del diálogo dentro de Venezuela y desde afuera contribuir a eso. Otra cosa a mí no se me ocurre que no sea ser parte de la misma dinámica polarizante que hoy ya tienen más que en abundancia los propios venezolanos. No precisan que de afuera le agreguemos más nafta a ese fuego. Ahora, todo tiene un límite. Yo creo que se acaban de dar los tres elementos que yo mencionaba como condicionantes para barajar de nuevo. Y yo coincido mucho, Gerardo, en que todos estos movimientos tuvieron que ver con demostrar correlación de fuerzas para negociar. Quiero creer eso, porque es la única forma... Bueno, pero siempre hay uno que la aprovecha para ver si se puede quedar o para ver si se puede tirar un poquito más de la piola, no, según sea la parte. Y para tener más presión para negociar. Claro. Y al final, repito, como esto es un empate, lo que tiene que ocurrir es que los sectores más conscientes de que debe haber un consenso mínimo para tener una hoja de ruta que le permita a Venezuela salir del drama que está, que no puede hacer otra cosa que seguir perdiendo. Entonces, cuando se llegue a ese punto y se den cuenta que si siguen así se van a pelear por nada,
por lo poco que quede, yo creo que ahí van a haber condiciones, y ojalá sea pronto, para que haya, repito, un pacto, porque yo creo que de esto se sale, y hay experiencias internacionales. Nosotros vivimos una, recordemos cómo salimos de la dictadura, y no estoy diciendo que esta sea una situación similar, no quiero que... Me parece un error adjetivar la situación en Venezuela, creo que contribuye poco, pero está claro que si no hay un acuerdo que le permita a las partes aceptar un proceso de negociación, no va a haber acuerdo. Entonces, se necesita eso, se necesita garantías de afuera, y se necesita, y termino con eso, una legitimidad electoral. Finalmente tiene que haber una elección. Cuando haya un acuerdo, que sea la gente la que decida la legitimidad de ese acuerdo. Y esta es una elección que no le resolvió ni el plebiscito de la oposición ni la constituyente de ayer. Todavía no hay una manifestación popular que le permita a una nueva constelación de líderes plantear la Venezuela cómo sale de este asunto. Álvaro Padrón, muchas gracias por este contacto hoy. Te esperamos en piso, lo coordinamos fuera del micrófono. Por ahora el silencio de Almagro creo que contribuye a esto. Sí. No sé cuánto va a durar, pero gracias por hoy. Ojalá que dure. El mío pasa a ser ahora silencio. Gracias a ustedes. Gracias, chao. Gracias. Breve la pausa. Sí, venimos enseguida. Contrarreloj.